Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos en esta hora de una manera muy especial. Estamos en una escuela dominical evangelística y esta es nuestra historia. Ese es el programa que titula Esta es nuestra historia. Hoy estamos con la hermana Mayra. Bueno, gracias al Señor por la hermana Mayra, una joven que asiste aquí a la iglesia. Y bueno, una gran bendición para la iglesia del Señor aquí. Ella hoy nos va a contar su historia, de dónde viene, y bueno, su familia, todo su trasfondo histórico. Y bueno, bienvenida, hermana Mayra. Bueno, Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Bueno, pues yo nací, puedo decir que conociendo el Evangelio, porque mis padres, mi madre, también fueron criados con la amonestación del Señor. Y bueno, soy hija única y gracias a Dios que en el camino se cruzó Dios con mi mamá y le reveló a ella el nombre porque asistíamos a otra denominación y bueno, ella conoció el Evangelio y a partir de ese momento pues fui yo también criada. ¿Cuántos añitos tenías? En ese momento, cuando mamá conoce en verdad a Dios, yo tenía unos 5 o 6 años. ¿Y si te acuerdas de esos cultos o algo te acuerdas? Claro que sí, me acuerdo que los cultos se hacían en una casa de una hermana. Ahí fue cuando inició la obra en el barrio Floralia en Cali y ahí empezamos a asistir con un montón de niños, con las canciones de escuela dominical y claro, todas esas cosas llegaban a mi corazón, me encantaba mucho estar en esas clases y bueno, desde pequeña Dios tocó mi vida. ¿Y te gustaba cantar desde pequeñita o cómo fue eso de cantar? Esa es una experiencia muy especial porque realmente yo, pues uno de pequeño no sabe esas cosas y yo no sabía que Dios había depositado en mí este talento hasta que más o menos a la edad de unos 9 años, un hermano de la iglesia, el pianista, me escuchó tal vez cantando los coros en medio de la escuela dominical y bueno, pensó de que podría armar un coro de niños y me eligió a mí entre el grupo. En ese momento como que Dios reveló que Él tenía un ministerio conmigo. ¿Y cómo fue ese momento en el que tú, bueno, decides dar un paso porque, bueno, los años van pasando, no te vas a quedar pequeñita, decides dar un paso más con Dios y dices, bueno, me voy a bautizar? ¿Por qué te bautizaste? Pues mira, una de las razones más importantes para mí en ese momento, porque yo me hice bautizar a la edad de 11 años, estaba aún preadolescente, pero para mí era tan importante en ese momento el poder servirle a Dios. Y ya mi pastor me decía, tú ya tienes conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y me invitó como a que hiciera la doctrina, conociera los fundamentos más y yo lo hice porque yo sentía en mi corazón que yo quería servirle a Dios. Y para mí el servicio a Dios connotaba de que necesitaba yo también estar bautizada. Porque claro, uno ve que los hermanos en el altar o en la ofrenda o quienes hacían el servicio del aseo, todos eran bautizados. Entonces yo también quería pertenecer, a ser parte de. Y esa fue una de las razones por las que yo me hice bautizar, pero fue de las mejores decisiones. Hay 2 decisiones en mi vida que han sido trascendentales para mí y una fue haberme hecho bautizar en esa edad. Porque yo sentí que eso fue como que Dios pusiera su sello sobre mí. Después de eso, en mi adolescencia, bueno, pasé momentos en los que yo ya de pronto no quería. Yo no quería seguir yendo a la iglesia, me llamaba mucho la atención las cosas que hacían mis compañeros de clase que no eran cristianos y en un momento quise
apartarme siendo adolescente a la edad de 15 años. Y recuerdo que le dije a mi mamá que ya no quería ir más a la iglesia. ¿Eras muy rebelde o regular? No fui tan rebelde, pero sí que no quería. Y le dije, mamá, no quiero volver a la iglesia, no voy a volver. Y la respuesta de ella fue, bueno, vale, no te voy a obligar. Esas fueron sus palabras, pero su acción fue totalmente diferente, porque a partir de ese momento fue como que mamá se colocara la armadura y se puso en oración. Y yo recuerdo que ella cada noche, tal vez yo hacía que no me daba cuenta, pero ella cada noche se iba a mi cama y oraba por mí y me ponía las manos en la cabeza o en mi cuerpo y me declaraba para Dios. Y así pasaron unos pocos meses realmente, porque entre esas oraciones y ese sello que Dios había puesto en mí, no me dejaban dormir. Yo ya había tenido muchas experiencias con Dios que me hacían sentir que lo mejor para mí era estar en la presencia de Él. Y yo no podía dormir pensando en hoy viene el Señor y yo me voy a quedar. Sí, porque eras consciente de Claro. de que eras salva, pero que si no estabas bien con Dios, si no querías con nada con Dios, era tu decisión y que no ibas a ser salva. Exacto, y si yo aquí ya había disfrutado un poco de eso de Dios, yo decía, yo no me puedo privar de la oportunidad de verlo a Él cara a cara, disfrutar de Él en su gloria, en su majestad. Y eso fueron realmente unos pocos meses y yo tuve que otra vez doblegarme ante la presencia de Dios, decirle, Señor, perdóneme, no hay otro lugar en donde yo me sienta más feliz que en su presencia. Pero en medio de todas esas cosas, claro, están esos compañeritos de colegio que te incitan, que ven, hagamos esto. Y yo me acuerdo que de las primeras cosas que yo hice cuando dije no quiero ir más a la iglesia fue ponerme cadenas y collares. Y mamá me decía, las cadenas, así sean de oro, no dejan de ser cadenas. Y cuando yo decidí que ya otra vez iba a estar bien firme en la iglesia, mamá tomó todo eso y las enterró. Para mí fue un acto que fue como que todas esas cadenas que mis amiguitos me ponían, porque ellos me las regalaban y yo las aceptaba, todas esas cosas ella las tomó, las enterró. Yo no me di cuenta dónde, pero sí sentí como que eso hace parte de que cuando tú te apartas físicamente, hace parte de que te estás demostrando que te estás atando a cosas del mundo que no convienen. Algo, o sea, eso fue como es decir, suelto esto y ya está afuera y ya puedo seguir adelante en lo mío, en lo que yo he creído, en lo que he pensado. De todas maneras, creo que Dios siempre como que le da esa bifurcación a uno, esa necesidad de Él o esa decisión de que me voy sin Él. esa es la situación. Que es muy, muy, muy dura pensar en eso. Y bueno, gracias a Dios, a partir de ahí he decidido caminar al lado del Señor. O sea que a partir de ahí ya empezaste a servir en la iglesia nuevamente, empezaste a seguir asistiendo con los jóvenes de la iglesia. Bueno, aunque tenías amigos en el instituto, supongo, pero ya no te influenciaban tanto como antes. Ya ahora tenías una decisión por Dios y seguías adelante. ¿Y cuáles fueron esos sueños que empezaron luego a estar en tu vida? ¿Cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo es que estando en Colombia deciden venir para acá? Bueno, pues pastor, yo recuerdo una oración que yo le hice a Dios cuando estaba adolescente, porque en algún momento en un culto de familia pues se habló sobre el matrimonio y nos decía el predicador en ese tiempo que uno debía orar y orar por su futuro. Y yo en esa oración, tal vez una oración inocente, le describí a Dios cómo yo quería que fuese mi esposo. Y yo se lo dije a él, yo quiero que mi esposo
físicamente sea más alto que yo, que tenga los ojos de cierto color, que, o sea, se lo describí físicamente y también le dije, pero que sobre todas las cosas te ame a ti y que comparta mi ministerio, porque yo igual desde pequeña ya sabía que tenía este ministerio de cantarle a él. Y pasaron los años, sí conocí a otras personas, yo olvidé esa oración. Y al pasar del tiempo, pues mi esposo llegó a la iglesia y no me gustaba. No lo veía, pero bueno, son de las cosas de que algo empezó a surgir entre los dos y ahí fue como nació este amor y nos pudimos casar. Pero hay algo atrás de esto y es que mi mamá sufrió una enfermedad muy muy grave y yo aún era adolescente y cuando los médicos diagnosticaron a mi mamá con lupus, le dijeron a ella que ya tenía un límite de vida, tenía pocos meses de vida. Y cuando mamá escuchó esto, ella en la habitación del hospital le dijo a Dios, Señor, yo no me aferro a la vida, pero lo único que te pido es que me permitas ver a mi hija casada. Y pasaron muchos años, realmente pasaron muchos años y pasamos muchas situaciones con la enfermedad de mamá. Pero en mi matrimonio yo puedo ver la respuesta de Dios a esa oración mía y a la oración de mamá. Porque justamente 2 meses después de que nosotros nos casamos, mamá se fue con el Señor. Entonces veo que Dios ha escuchado nuestras oraciones de una manera tan especial y aunque uno se olvida de lo que dice, Dios siempre lo tiene muy presente. Y Dios sabía que para mí mi madre era de las cosas más importantes. Yo nunca fui una persona tan amiguera porque yo sentía que mi mamá lo cubría todo. Mamá cubría todas esas áreas sociales, por decirlo así. Y al faltarme ella, pues iba a quedar un hueco muy, muy grande dentro de mí. Sin embargo, las oraciones de la iglesia y la compañía de mi esposo que Dios puso en ese momento fue lo que a mí me consoló. El Espíritu Santo me consoló de una manera tal y Dios se fija en esos detalles que de pronto uno dice, de pronto no lo sabe o no se acuerda, pero cosas tan importantes como el cumpleaños. Para mí el cumpleaños de mamá era algo muy significativo para mí y Dios lo llenó hasta en eso, porque mi esposo cumple años el mismo día que cumple mamá. Ay, mira qué bien, ¿eh? Qué fuerte, entonces, ¿no? sí, son detalles que definitivamente Dios como que te enamora con todas esas cosas. Él es supremamente detallista y lo ha sido de esa manera conmigo. Qué precioso como las oraciones de una mamá, ¿no? Porque esas oraciones de por la noche que nos cuentas, que iba ya a orar sin que de pronto tú supieras o que tú sabías pero que no querías. Sí. Todas esas oraciones pareciera que fueran en saco roto, pero realmente la oración de un papá y una mamá es súper importante y creo que, bueno, tu vida es un testimonio prácticamente de eso, de lo que el legado que te dejó tu mamá, el legado más precioso que uno puede dejar, el mejor evangelio, regalo, sí. y las oraciones de sus padres. Y Dios cómo orquesta las situaciones, mira, te dio un esposo, una familia que tienes ahora y todos los sueños que Dios tiene para ti, porque creo que Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros. Amén, así es. Así que, hermana Mayra, bueno, gracias por contarnos esta historia tan bonita, que es representativa para ti. Seguramente muchos hermanos también se identificarán que han nacido en el Evangelio, que se han creado en el Evangelio y que tendrán tu misma historia de pronto. Amén. Creo que podemos ayudar con esa historia. Amén. Así que muchas gracias, hermana Mayra, que Dios te bendiga y que te siga usando. Amén. Y fortaleciendo y ampliando ese ministerio tan bonito que tienes. Amén. Amén. Dios les bendiga.